Escuchas extraños crujidos en las escaleras. Se acerca la medianoche. Una respiración profunda invade el lugar. Sientes que un frío recorre todo tu cuerpo y sintonizas adimensional. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Tenemos vía telefónica esta noche a nuestro amigo Miguel Aceves desde el Estado de México. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, buenas. El tema de hoy, la era de los reptilianos. ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? Bueno, Rafa, pues es un tema bastante controversial, es un tema que se ha mantenido bastante tiempo, digámoslo así, de moda. Incluso en estos días, precisamente cuando estamos en la época en donde hay muchas teorías de conspiración, pues salen mucho a relucir este tipo de temas acerca de los reptilianos. Pero básicamente, pues como tú sabes, yo me enfoco mucho a buscar los orígenes principalmente, ¿no? Los orígenes, las causas por las que se dan este tipo de temas. Y pues buscando por ahí entre los temas de cuál es el verdadero origen de los reptilianos, vemos que hay incluso algunos textos, alguna información en culturas muy antiguas. De hecho, en la cultura sumeria, podríamos decir que es el verdadero origen, se remonta hasta esas fechas. Los sumerios pensaban que existía una raza extraterrestre llamada Anunnaki, los Anunnakis, y se supone que estos Anunnakis pues hicieron una especie de mezcla de ADN humano con extraterrestre y crearon una especie de humanoides con características reptiloides. Entonces, de aquí es donde surge el tema principal de todos estos humanoides con características así de este tipo, ¿no? Independientemente de que pues hay muchísimas razas, ¿no? Muchísimas razas extraterrestres, o por lo menos así es como nos lo platican los libros. Pero bueno, hay una persona que difundió mucho el tema, un señor que se dedicaba pues a hacer bastante lectura de este tipo, el señor David Icke, es el autor de decenas de libros y artículos que involucran pues poderosas sectas secretas con deseos de dominar al mundo, y él es precisamente la persona que difunde alrededor la teoría conspirativa de la raza de los reptilianos, ¿no? O de los draconianos, que también es conocida como draconianos, que se supone que es una raza que tiene como plan principal dominar al mundo. Esa sería más o menos la opinión que tengo de este tema. ¿Qué te parece? Como extraído de un programa de ciencia ficción, Paul. Sí, la verdad, extraído de un programa de ciencia ficción, y como tú dices, todo el tiempo se asocia a lo reptiliano como un ser negativo, como un ser que quiere imponerse. Efectivamente, de hecho es una de las características principales, independientemente de las supuestas características morfológicas, que bueno, ya todo el mundo sabemos, piel escamosa, ojos con la córnea almendrada, etcétera, etcétera. Una de las principales características es precisamente esa, ¿no? Que todo el tiempo están tratando de dominar al ser humano, ¿no? Y incluso hay muchas teorías conspirativas que dicen que actualmente ellos ocupan puestos importantes a nivel político. Es una de las teorías de conspiración más fuertes. Fíjate que a mí obviamente en internet y en YouTube y en todas partes, de hace unos años a la fecha, porque yo casi lo veo como algo casi nuevo, comenzaron a divulgar muchos videos donde se miraba a personalidades de la vida política del mundo, ahora sí como se dice, las huestes que se encuentran en las más altas esferas de la política y de los reinos, donde se les ve que sus ojos cambian a una especie como de no ojo con su morfología humana, no, sino como tipo ojo de gato, de reptil, exactamente. Sí, efectivamente. Sí, de hecho hay bastantes videos, no solamente de políticos, sino de artistas, ¿no? Cantantes, y bueno, sí se han difundido últimamente, y me parece, Rafa, que se han difundido obviamente más desde el momento en que existen programas para poder modificar videos, ¿no? Porque muchos de ellos también serán tal vez malas interpretaciones dependiendo de las tomas que se hacen con los diferentes equipos, en las que por alguna suerte de juego de luz y sombra pareciera desfigurarse el rostro de una persona,
Y entonces nosotros de inmediato lo relacionamos pues con este tipo de humanoides, ¿no? Con este tipo de personajes. Acuérdense que la última vez que platicamos esto debido a la apofenia, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ligar eventos que son completamente aleatorios a un tema específico, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que está de moda el tema de los reptilianos y de repente vemos a lo mejor un problema técnico al momento de hacer una toma en el que pareciera que el rostro de la persona se desfigura o cambia de forma, el ojo o la cara, etcétera, entonces de inmediato la gente empieza a relacionarlo con el tema, ¿no? Por suerte de la apofenia. Entonces, Miguel, tu punto de vista al respecto es completamente escéptico. ¿No crees en esa posibilidad de que seres reptilianos o reptiloides se encuentren entre nosotros? Fíjate, Rafa, que tengo una postura bastante extraña. Vamos a ver, déjame ver si la puedo yo explicar. Okay. Porque obviamente hablando de ese tipo de temas, sentimientos encontrados. Sí, exactamente. O sea, sentimientos encontrados en el sentido de que según la evolución de las especies, a mí me parece que sí existen en el mundo cierto tipo de homínidos que por suerte de la evolución y por suerte de su ubicación geográfica desarrollaron en algún momento diferentes capacidades o diferentes adaptaciones a su medio ambiente. Entonces, por ejemplo, casos como la aparición de sirenas o humanoides que tienen algunas características similares a los peces, o la aparición de humanoides con algunas características similares a simios que, bueno, presentan pelaje, etcétera, digamos algunos, como por ejemplo el Sasquatch, el pie grande y todo este tipo de situaciones, yo pienso que sí se pueden dar. No me parece descabellada la idea, y como siempre lo he mencionado, sabemos que estos son parte de los temas que son llamados paranormales y que desde mi punto de vista son temas simplemente no estudiados por la ciencia o no reconocidos por la ciencia. Entonces no me parecería extraño que de repente tuviéramos algunas personas que son el resultado de la evolución de la especie en algún punto de la historia, que desarrollaron otro tipo de características diferentes a lo que todos conocemos como el Homo sapiens, ¿no? Bueno, pues porque luego entramos a los terrenos, me parece que lo que me estás hablando, y siento como que estamos entrando en los terrenos de la criptozoología. No sé si es mi imaginación, pero ya cuando me comienzas a hablar acerca del Yeti y del pie grande, y un poquito de la mitología también, cuando nos hablas de las sirenas, sí ya siento como que estamos entrando a temas que pues tal vez no sean tanto de mitos y tanto de imaginación, sino que tal vez en lo más profundo de su origen tengan alguna interrelación. Sí, efectivamente, porque bueno, también podemos separarlo pensando específicamente en que se tratara de una raza, perdón, que viene de alguna parte del universo, es decir, una raza extraterrestre. Pudiéramos separar el tema también, y también hay alguna explicación que puede ser bastante lógica, a pesar de que sabemos que son temas muy controversiales, comenzando por ejemplo como con la discordia que hay entre la paradoja de Fermi, por ejemplo, y la ecuación de Drake, que bueno, son dos ecuaciones, son dos afirmaciones basadas en la ciencia y que se contraponen de alguna manera, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, siempre va a estar la moneda en el aire si realmente existe o no vida extraterrestre. Sin embargo, cualquiera de las dos es bastante viable. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir que para mí, de manera personal, confirmo que existe vida extraterrestre. Yo creo que ya en estos tiempos, pues es bastante, sería una especie de una muestra de, ¿cómo lo podemos decir? Pues de ignorancia moderna, vamos a decirlo así, de analfabetismo moderno, y lo dicho con todo respeto, por supuesto, toda vez que pues el universo es algo que no alcanzamos a imaginar de lo grande que inimaginable. Es, ¿no? Si no sabemos qué es lo que hay en nuestro propio planeta ahora, en el universo, no en el espacio exterior. Planeta. Exactamente, de hecho todos los días, imagínense, se descubren nuevas especies dentro de nuestro propio planeta.
Y hay lugares, por ejemplo, como el fondo del océano, que ni siquiera hemos terminado de estudiar, por supuesto. Entonces, si eso es lo que encontramos nada más en nuestro planeta, ¿qué cantidad de cosas podríamos encontrar en otras partes del universo, no? Y luego de repente te ves, por ejemplo, a Poli, que está aquí con nosotros, a Paul, que lo vi que estaba haciendo un test para ver si era reptiliano. Sí, es que ahorita hace rato me encontré un tutorial para saber si alguien es reptiliano o no. Pues está curioso. ¿Cuántas cosas hay en internet? ¿Cuántas cosas que también... Yo pienso que este tipo de cosas también afectan un poco la investigación o el abordaje de los temas serios al tema, ¿no? Ajá, porque te sale mucha información basura ya. Sí, siempre. La verdad es que el internet se convirtió en una herramienta bastante buena, por supuesto, pero es una especie de arma de doble filo, porque así como hay excelente información, también hay muchísima basura. O sea, el internet desafortunadamente se ha inundado de información basura que no nos sirve para avanzar en la verdadera investigación cuando se trata de este tipo de temas, por supuesto. Y también podemos encontrar pues material bastante interesante, ¿no? Fíjate que ahorita que estás tocando el tema de, pues, o sea, de material interesante, hace algunos años, pues, estoy hablando, yo creo que cuando empezamos con el anterior proyecto que teníamos, que era el de Enigma 900, todo alrededor del año 2005, 2006, estaba de moda, todavía no existía Facebook, todavía no existía... YouTube era muy incipiente, pues apenas iniciaba. Puro MySpace y Metroflog, ¿no? Sí, exactamente. Entonces había un archivo que no sé si, Miguel, si tuviste la oportunidad de leerlo, que era el archivo Lacerta. ¿No lo recuerdas? No lo ubico, Rafa. El archivo Lacerta, entonces era un documento súper interesante que te hablaba de una entrevista que tuvo un periodista, creo que un periodista inglés, que fue contactado por un ser reptiliano, o sea, reptiloide, y lo invita y le concede una entrevista y viaja a algún lugar de Escandinavia. No recuerdo si era Finlandia o si era Suecia o si era Noruega, no recuerdo, pero era un lugar de Escandinavia. Y en una choza alejada, pues ahí este ser se le manifiesta, hace algunos trucos o demostraciones de telequinesis, de psicoquinesis, de clarividencia, y son pruebas que el periodista le pide para comprobar que en efecto es un ser que viene que es un ser extraterrestre. Vaya, resultó que era intraterrestre. Entonces ya le dice pues que ellos en este archivo, que ellos han vivido en la Tierra desde hace muchos años, que son anteriores al hombre, y te explican cómo se formó el universo, cómo fue la extinción de los dinosaurios. O sea, realmente es súper interesante. No sé si tanto lo puedas ver como un archivo, como el nombre que tiene Archivo Lacerta, de que tú lo puedas leer o tomarlo en cuenta como algo serio, o meramente como una obra literaria, porque realmente es muy interesante. Pues fíjate que siempre he pensado, Rafa, que toda vez que nosotros no podemos realmente comprobar de primera mano toda la información que existe en relación al pasado de la Tierra, al pasado de nuestra propia historia, y no podemos tampoco afirmarlo de forma categórica más allá de las cosas que tenemos físicamente para poderlo comprobar, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de la especie humana, bueno, se tienen algunos huesos, se catalogan de acuerdo a la antigüedad que tienen, pero ¿qué cantidad de cosas habrá mucho antes, no? Yo pienso que sería bastante interesante, porque no solamente se trata de la investigación, las afirmaciones que hace la ciencia específicamente, sino hay muchas cosas que están fuera del contexto de la ciencia, que están lejos del alcance de la explicación científica, y que como no se tiene una prueba fehaciente, como no se tiene algo físico, algo en firme, pues no lo podemos tampoco afirmar, y la ciencia tampoco se atreve es un poco mesurada en ese sentido, ¿no? Y solamente se atreven a afirmar todo aquello que lo pueden comprobar. Pero por poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver todas las diferentes historias que están escritas en las diferentes culturas antiguas, ¿no? Como la que platicábamos, los sumerios, que tienen esta mitología en relación a los Anunnaki, ¿no? Y todas las supuestas características que tenían los Anunnaki,
o por ejemplo las mitologías maya, azteca, etcétera, etcétera, en donde siempre se mencionan pues que vienen seres bajados del cielo. Pues y ahí tenemos a Quetzalcóatl, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Es un ejemplo, incluso en la misma Biblia también algunos capítulos hacen alusión a eventos que nosotros tan perfectamente podríamos interpretar como una visita extraterrestre. O sea, y hay muchas cosas que lógicamente hoy en día se prestan a diferentes interpretaciones, pero que también nosotros no podemos entender cómo veían las cosas en aquellos tiempos las personas que estaban, ¿no? O sea, los autores originales de todos estos textos, no sabemos exactamente cuál fue la interpretación de lo que dieron ellos a lo que estaban viendo en el momento, ¿no? Paul, ¿qué información nos tienes con respecto a los reptilianos? Porque yo te vi muy interesado en el tema de los reptilianos, te vi haciendo test y para saber si eras un reptiliano. ¿Qué cosas qué datos nos tienes de interés, de curiosidad para todos los radioescuchas de Adimensional? Mira, primero que nada, ahorita que estabas mencionando lo del archivo vino a mi memoria también un blog que yo leí, pues eso ya le quita bastante credibilidad porque es en un blog sobre un explorador europeo que también andaba explorando por Escandinavia. La verdad lo leí en el 2009, 2010. Yo creo que es el mismo, ¿no? Del Sí. archivo Lacerta. No, porque este era como tipo militar. Es ser lo mismo, es básicamente lo mismo, pero no fue entrevistas, esto fue totalmente casualidad. Bueno, pues entonces ya estamos hablando de que sí son ya historias como más tipo de ficción, Ajá. pero sí te quedas así como será o no será, porque luego te pones a ver en la historia de la humanidad y cómo siempre aparecen estas figuras o estos humanoides, serpientoides, reptiloides, draconianos, y sabrá Dios cuántas clasificaciones sobre el tema, ¿no? Total, se dice que este explorador salió en una expedición acompañado de sus hombres. La verdad no recuerdo ni nombres ni fechas, fue hace mucho tiempo que lo leí, pero que iban a adentrarse en una cueva y cuando estaban a 20 metros de entrar a la cueva, ven una silueta de túnica, pero que se le alcanzaba a ver cola y que no tenía zapatos, que tenía en sus pies como garras y su piel era verde y escamosa. La figura de un reptiliano normal que medía aproximadamente 2 metros, 2 metros 10 y que pues, no tenía nariz, solamente tenía sus fosas nasales. Entonces, al verse con esta entidad, abren fuego y sorprendentemente no murió, pero no murió porque era resistente a los balazos, simplemente los balazos no lo impactaron, como que los desvió con telequinesis, como decías tú. O sea, se me figura así como un personaje de las películas de la Guerra de las como un Galaxias, Master Jedi. con su túnica y desviando a un Master Jedi. Sí, totalmente. ¿Qué opinas, Miguel? Pues mira, desafortunadamente, como decía yo hace rato, en internet se pueden encontrar un montón de cosas y muchas de ellas representan saltos hacia atrás, representan retrocesos para quien realmente se interesa en el tema de forma seria, de forma objetiva. Obviamente, pues siempre mandará las evidencias fuertes, sólidas, ¿no? Desafortunadamente, este tipo de textos, bueno, muchas veces lo único que hacen es confundir a las personas. Y también hay información interesante, por ejemplo, los archivos desclasificados de Estados Unidos, que ya hacen más referencia a apariciones de ovnis o relaciones con algunas razas extraterrestres que, bueno, son dignas de revisar, dignas de ver. Y siempre, obviamente, la mejor información será la que la persona puede vivir en carne propia, más allá de lo que pueda leer o investigar en internet. Yo hace rato comentaba que, bueno, a pesar de que yo siempre he mantenido una postura escéptica, yo he tenido la oportunidad de ver objetos voladores que son completamente desconocidos, que usando la lógica, la razón, definitivamente no correspondían a ningún aparato, a ningún a ninguna cosa que se haya construido aquí, por la forma de moverse, por su morfología, ¿no? Por la velocidad. Entonces es lógico también, sería, como dije hace rato, sería bastante ilógico más bien pensar que somos los únicos en el universo. Creo que eso ya está muy, muy, muy por demás, ya está muy pasado de moda eso. Yo creo que eso ya son más bien pensamientos como del oscurantismo, por allá de la Edad Media, ¿no?
Entonces, lo de hoy es pues ajustarse a la realidad y reconocer que pues es prácticamente y matemáticamente imposible que seamos los únicos seres vivos en el universo, y me refiero a una civilización inteligente. Ahora, nosotros conocemos por supuesto algunas leyes de la física tradicional, pero hay muchas otras leyes de la física o diferentes leyes de la física en el universo que no comprendemos. Porque otra cosa que podría decir un escéptico es, bueno, que vamos a pensar que sí hay razas inteligentes en otras partes del universo, pero una cosa es que existan y otra cosa es que puedan venir hasta acá, porque las distancias son gigantescas, ¿no? Entonces nosotros estamos realmente en pañales en el entendimiento de cómo podemos movernos a través del espacio, pero ¿qué pasaría si nosotros nos desarrollamos como raza? ¿Y qué pasaría con nuestra tecnología dentro de 1 millón de años, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegaría la tecnología que nosotros desarrollemos? ¿Y por qué no pensar que en otras partes del universo puede existir muchas otras especies, muchas otras razas, muchas otras entidades que tienen muchos cientos de miles de años de adelanto tecnológico y que por supuesto ya habrán encontrado la manera de viajar más fácilmente a través del espacio y a través del tiempo, ¿no? Oye, si es que antes no nos destruimos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad es que yo he escuchado muchas veces que la gente dice que el mundo se va a acabar, pero los que nos vamos a acabar somos nosotros, el mundo va a continuar. Eso sin ninguna duda, ¿no? Una luz misteriosa surca los cielos. No sabes lo que es. Se aproxima hacia ti. Tratas de huir, pero sientes tu cuerpo pesado. ¿Crees que se trata de un sueño? Lo que no sabes es que has sido abducido por Adimensional. Enigmas y misterios. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Adimensional. En base a lo que has leído y a lo que has estudiado y a lo que sabes, a estos conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida de investigación y de análisis, los reptilianos o reptiloides son buenos, son malos, son extraterrestres, son intraterrestres. ¿Qué opinas? Pues podríamos comenzar por decir que para la mayoría de las personas que tocan el tema se supone que son malos, ¿no? O sea, partiendo de esa base que bueno, es una de las características principales que se mencionan, es que no tienen buenas intenciones, que es una supuesta raza que tiene la intención de dominar el mundo. Así es como lo han planteado durante todo este tiempo que está el tema sobre la mesa, que existen también otras supuestas razas extraterrestres que tienen mejores intenciones, por ejemplo los arcturianos, los humitas, los pleyadianos, sí, insectoides, andromedianos, telosianos, los sirios. Hay un montón de supuestas razas extraterrestres. Hay muchísimas razas, ¿no? O sea, exactamente. O sea, diferentes formas de seres que han sido vistos, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, por ejemplo, el caso de los extraterrestres de Hopkinsville, Kentucky, que eran como una especie de monos, pero con las orejas muy largas, pero fíjate que sí tenían como que también ciertas características reptiloides en base a los dibujos que uno ve. Y luego después el de Flatbush, ¿no? Que era como una bruja con una capucha. O sea, y luego en Brasil otro que se vio que eran unos cíclopes gigantes. Entonces sí han habido muchas formas de aparentes seres extraterrestres que nos han visitado, Miguel. Sí, eso es lo que comenta la gente, los testigos oculares, que bueno, desafortunadamente no se tiene nada en firme más que solamente sus declaraciones, los dibujos que ellos hacen en relación a lo que ellos vieron, su propia interpretación. Lo curioso es que algunas interpretaciones coinciden, por supuesto, ¿no? Coinciden. Es decir, en diferentes partes del mundo y en diferentes tiempos, la gente ha descrito algunas entidades muy similares. Entonces eso podría ser como una especie de base para empezar la investigación seria. A partir de ahí, por supuesto, ¿no? A partir de los testimonios. Pero pues supuestamente los reptiloides o los reptilianos o draconianos pues tienen malas intenciones y se supone, según lo que hemos leído, es el producto de una mezcla de ADN entre un ser humano y un extraterrestre de otro tipo, ¿no? O sea, de otro... Perdón que te interrumpa. Paul, vas a preguntarlo. Ajá, sí, a la pregunta que hiciste hace rato que Miguel no dio una respuesta clara.
¿Tú crees que los reptilianos se encuentran en las altas esferas políticas, llámese como ponían a Obama o a la reina de Inglaterra, que supuestamente son reptilianos? Tú, o sea, a lo mejor ellos no, pero ¿opinas que hay seres reptilianos en las altas esferas políticas del mundo? Yo honestamente pienso que no. Yo sinceramente pienso que no. Me parece que más bien es como una especie de representación de la maldad, y obviamente sabemos que la maldad muy existe. bien representada. O sea, no, está muy bien representada. Muy en bien las altas representada, esferas porque políticas. la maldad humana, la hemos visto, no tiene límites. Claro que no. Sí. O sea, o sea, la neta es de dar miedo. ¿Cómo nos van Le a voy a poner contactar un los seres ejemplo. extraterrestres si somos seres autodestructivos? Nos matamos entre nosotros, nos matamos por dinero, nos matamos por el poder, nos matamos por cualquier tontería. Nos matamos nomás porque sí. Exacto. Sí, hasta por 100 pesos. Y te voy a decir una cosa, aquí voy a poner como ejemplo lo que yo pienso acerca de los demonios, que bueno, sabemos que los demonios es una representación muy antigua de la parte más primitiva del ser humano, del sentimiento más primitivo del ser humano, y bueno, se representa de muchísimas formas en todas las culturas antiguas y hasta nuestros días, pero yo siempre he pensado que es solamente eso, una representación de la parte más primitiva del ser humano, ¿no? Y lo mismo sucede con los reptilianos, pues a lo mejor ya viéndolo como en una imagen de una persona que tiene poder, que tiene ambición, entonces nosotros de inmediato podemos identificarlos o podemos relacionarlos con los reptilianos o con esta suerte de sectas secretas que quieren dominar el mundo, los Illuminati y todo este tipo de conspiraciones o de teorías de conspiración. Lo relacionamos de inmediato y le damos un significado. Pero yo honestamente pienso que no tienen una cosa que ver con la otra. Sí creo que existen razas extraterrestres, no sabría decirte si las podemos nosotros catalogar o nombrar, ¿no? De acuerdo a sus características, porque lo único que tenemos en la mano es solamente las declaraciones, solamente los testimonios de algunas personas, pero no hay nada en firme, no hemos visto físicamente que alguien capture uno y que podamos ver cuáles son sus características físicas, morfología. O que tal vez que haya sido capturado, pero que no, que lo tengan en alguna base militar. O sea, ya. Sí, como lo vimos, por se habla, o sea, pues siempre se ha hablado y se ha dicho que los Estados Unidos tienen en sus bases militares seres extraterrestres, y te ponen de ejemplo el caso de la nave de Roswell, el Área 51, entre tantas cosas donde dicen que ellos tienen seres extraterrestres y tienen naves. Entonces podría ser que tal vez pudieran tener ellos, si entramos al terreno de la suposición, que pudieran tener ellos algún ser reptiliano ahí, o entre ellos también, no sé. Ahora, fíjate, Rafa, se me acaba de ocurrir una idea. Bueno, no es una idea, sino me vino a la cabeza también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta y que es muy, muy importante. Es que no necesariamente las condiciones para que se dé la vida en este planeta son las mismas para que se dé la vida en otro lado. Sabemos que la vida en la Tierra está basada en el carbono, pero en otras partes del universo podría perfectamente utilizarse otro elemento diferente al carbono para poder producir vida. Y digo, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero no necesariamente necesitan un ser que venga de otro planeta o de otra parte del universo el oxígeno para sobrevivir, o no necesita estar formado de carbono. Y eso definitivamente nos separaría por completo. Y si existiera una raza humanoide con esas características en la Tierra, entonces significaría que tiene un origen terrestre, ¿cierto? O sea, significaría que formas de vida, como lo comentabas, formas de vida que estén hechos a base de otros elementos, no sé, o sea, alguna forma de vida que esté hecha a base de silicio o de otro tipo de elemento que no es el común de la Tierra, ¿no? Que ese es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, o sea, sino otras formas de vida que ni siquiera, porque luego nosotros tenemos esa cuestión de que somos tan vanidosos que creemos que los seres extraterrestres tengan que tener una forma humanoide, o sea, una forma humana con cabeza, cuello, tronco, extremidades, y pudieran existir seres extraterrestres que tengan forma, no sé, plasmática o gaseosa o de cualquier otro tipo que pueda haber, y no necesariamente
como siempre los hemos representado de esta forma humanoide, ¿no? Sí, sí, exactamente. Incluso, por ejemplo, el silicio es un perfecto reemplazo de carbono que también puede formar cadenas, ¿no? Vamos, es algo que podría perfectamente reemplazar al carbono y que pudiera darse que en alguna otra parte del universo existieran seres hechos de ese elemento. Aquí voy a plantear escucho. Paul. Ok, y algo que también tendría que influir en esa forma de vida, no solo el elemento del que esté creado, también es la presión atmosférica que hay en su planeta, porque pues no en todos los planetas existe la misma presión atmosférica, me imagino, ¿verdad? Por supuesto, también eso tiene mucho que ver. Algunos, por ejemplo, hay un dicho que dice que no estamos gorditos, nada más estamos en el planeta equivocado, ¿verdad? Porque obviamente en otros planetas puede haber... Yo siempre he dicho que soy de otro planeta, pero no me entienden, no me comprenden. Por dos. Ok, y luego te pregunto lo siguiente, que te vuelvo a preguntar lo que ya te había comentado y que si entramos en el terreno de la suposición, ¿serán terrestres, extraterrestres o intraterrestres? Suponiendo que existiesen los reptilianos, los reptiloides, pues. Si fuera así, Rafa, yo pienso que tendrían que ser terrestres. Primero que nada porque se supone que están entre nosotros. Entonces, obviamente un ser intraterrestre, pensando por ejemplo en no sé, en un topo, cualquier otro tipo de especie que viva por debajo de la Tierra, no se adaptaría, por supuesto, al medio ambiente sobre la Tierra. O sea, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Y luego tendrían que salir a la superficie a tomar calor, porque si son reptilianos, son de sangre fría, ¿no? Tendrían que emerger a la superficie para tomar el sol, ¿no? Sí. Las cachorotas gigantes ahí tomando el sol. Qué curioso que ahí, por ejemplo, nosotros de inmediato estamos relacionando algunas características de los reptiles, ¿no? Por ejemplo, que son de sangre fría. También tendríamos que pensar tal vez que se reproducen a través de huevos, o sea, sería algo también bastante curioso. O sea, tendríamos que nosotros hacer una especie de mezcolanza y ya cada quien empieza a poner su propio estilo, ya cada quien empieza a poner sus propias características de acuerdo a su imaginación, cómo tendrían que ser estos seres, ¿no? Pero si vivieran realmente entre nosotros, tendrían que estar obviamente adaptados a este medio ambiente, condiciones de temperatura, condiciones de presión atmosférica, etcétera, y tendrían que ser terrestres, por supuesto, ¿no? Sin lugar a dudas, un tema súper interesante, Miguel, que podríamos estar toda la noche hablando del mismo, pero yo creo que estaríamos dándonos vueltas y estaríamos en un bucle, como ahora que está de moda, ¿no? Con estas series de Dark y que se habla tanto del espacio-tiempo, que estaríamos en un bucle en este tema dando vueltas sobre lo mismo una y otra vez de manera infinita, porque es un tema interesante, apasionante, pero que en realidad no sabemos nada. Sí, exactamente, porque decía yo, no tenemos nada en firme, y quiero plantear una hipótesis que la quiero dejar ahí sobre la mesa para que la empecemos ahí a diseccionar. ¿Qué pasaría si nuestra especie sobrevive a todos estos cataclismos y sobrevive a sí misma? ¿Qué pasaría dentro de 150,000 años de desarrollo tecnológico? ¿Crees, Rafa, y la gente que nos escucha, que pudiéramos nosotros alcanzar a que la tecnología suficiente para regresar en el pasado, hablando del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el desarrollo? ¿Cómo se desarrollaría evolutivamente hablando el ser humano para que en un momento dado pueda regresar al pasado? Y tal vez lo que estamos viendo no son extraterrestres, sino es el mismo ser humano del futuro desarrollado regresando a su pasado. O sea, estamos hablando de crononautas, ni siquiera estamos hablando de astronautas, sino estaríamos hablando de crononautas. Y si tú te fijas, si ya entramos a los terrenos de materia seria y nos vamos a hablar sobre la cuestión de la evolución, de Charles Darwin, de la evolución, y vemos situaciones de leyes o de reglas dentro de la evolución, que una de ellas es muy clara y dice que todo aquel órgano que no se usa se atrofia y desaparece con el tiempo. Pues si tú pones a ver a estos seres extraterrestres, entre comillas, que la gente menciona haber visto, te podrás dar cuenta que pues tienen una cabeza muy grande, no tienen cabello, tienen cierta forma humana. Entonces tú te pones a pensar, bueno, el cabello realmente
pues no tiene como que una función muy básica, ¿sí? Así es. Ciertas partes de nuestros dedos, por ejemplo, ahora con este desarrollo de la tecnología, se ha demostrado que el dedo, los dedos, se llaman estos pulgares, van a tener la tendencia a crecer y ser más grandes, ¿no? Por la cuestión de la tecnología y de los dispositivos. Entonces, y luego nos vamos, por ejemplo, al terreno de la fisiología humana, ¿no? Y nos vamos a algo tan básico como es la muela del juicio. Ajá. Vas a decir, ¿qué tiene que ver la muela del juicio en esto? Y tiene mucho que ver por la cuestión de la evolución, de que el tercer molar es un órgano vestigial. O sea, es un vestigio que de algo que hace miles de años tenía una función muy específica, pero que ha ido desapareciendo. Hay que recordar a los hombres de las cavernas, a los hombres de la antigüedad, cómo su rostro, su fisonomía era muy diferente. Una cara más y ancha. Tenían una boca muy pronunciada porque tenían que tener unas mandíbulas o unos maxilares lo suficientemente grandes para poder alojar no solamente un tercer molar, sino un cuarto molar, un quinto molar y probablemente inclusive hasta un carnicero. Pero que cuando el hombre descubre el fuego, que para mí, en mi punto de vista, es el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, cuando el hombre descubre el fuego y comienza a cocer sus alimentos y a cocer la carne y de esta manera puede aprovechar de mejor forma la proteína y su cerebro crece y se expande, y más allá de que, es deliciosa la carne cocida, más jugosa, más tiernita, pues ya para qué vas a ocupar unos carniceros, un quinto molar, un cuarto molar, pues comenzaron a desaparecer y la forma de nuestra cara comenzó a cambiar. Y ahora nosotros lo vemos en la actualidad que ese tercer molar ahora ya son órganos vestigiales que vulgarmente la gente le llama muela del juicio, pero son órganos que vienen chuecos, con las raíces dilaceradas para un lado, para el otro. ¿Por qué? Porque ya se están perdiendo esa información de esos órganos y que hay muchas personas que ya no lo tienen porque son órganos que están en vías de desaparecer. Sí, exactamente. Entonces, volviendo a la hipótesis o a lo que formulas, Miguel, pues es muy probable que tal vez estos seres extraterrestres que la gente dice ver, pues en realidad sean crononautas, sean hombres que vienen del futuro y que a lo mejor, es que no hacen contacto con nosotros. Bueno, es que tal vez no se puede porque alterarían se alteraría pues el espacio-tiempo y todo este rollo, no sé, creo que me vagué bien machín, pero Miguel, tú tienes la culpa porque tú metes esta hipótesis sobre la mesa y entonces uno, que es curioso, no puede dejar de pensar y de reflexionar y de filosofar. No, y la verdad es que es un tema que vale la pena ponerlo sobre la mesa por lo que decíamos, ¿no? Porque ¿qué tanto vamos a desarrollarnos físicamente hablando? Sí, ¿cómo vamos a cambiar? 150,000 años, 200,000 años, ¿no? Nuestros ojos vamos a ser más ciegos porque estamos pegados a los dispositivos móviles y nuestros ojos se van a ir lastimando y a lo mejor esos seres grises que vemos que traen esos ojos alargados, a lo mejor sean una especie de lentes que los protegen de los rayos solares. O sea, ¿por qué haces estas cosas, Miguel? O sea, ahora yo voy a tener que irme a dormir y pensar en todas esas cosas. No, y es que la verdad es algo que siempre he pensado, porque bueno, a lo mejor, como decía hace rato, ¿no? Sí existen varias razas extraterrestres, pero de eso a que vengan hasta acá, eso ya es otro boleto. O como para qué vendrían, ¿no? Si a lo mejor en donde están adaptados a su forma de vida, en otro lado, con otras condiciones, como qué podrían encontrar aquí de su interés, más allá de tener contacto con otra raza, ¿no? Entonces, sería un poquito extraño, la verdad, porque obviamente cada raza está adaptada a su ambiente, ¿no? A su medio, a su hábitat, pues. Entonces sería curioso. Lo único que hay aquí, que hasta el día de hoy no se ha encontrado en otras partes del universo, es la clorofila. Pero de ahí en fuera, cualquier otro elemento que pudieras pensar, pues existe en otras partes del universo, y en suficiente cantidad como para que no tendrías que venir desde 50 años luz, 100 años luz hasta acá para conseguirlo, ¿no? Entonces, son cosas que uno se plantea, y entonces me parece todavía que es también factible que, como dices tú, fueran crononautas que vinieran del pasado, del futuro, perdón,
pues para tal vez conocer un poquito acerca de su origen, ¿no? Yo creo que si ahorita tuviéramos la tecnología suficiente para hacerlo, sin duda alguna nosotros regresaríamos a tiempos del desarrollo del ser humano, ¿no? Así es, súper interesante. Paul. Yo estaba pensando ahorita que dijiste que para qué vendrían otras especies a nuestro planeta, es como para qué nosotros buscamos ir también a otros planetas. Por curiosidad del humano fue a la luna, por curiosidad del humano intenta llegar más lejos. ¿Por qué esas otras especies no pueden ser curiosas? Y algunas están dotadas de más inteligencia y algunas de menos inteligencia también. Pues sí, también sería un punto interesante ver cuáles son los intereses que tuvieran ellos, como para estarnos visitando, ¿no? Porque también es algo muy curioso que la gente diga, oye, vienen a visitar los extraterrestres, pero venir desde tan lejos nada más para darse un paseo, nada más para ver qué estamos haciendo. Yo creo que entonces en ese caso tendríamos que pensar que tienen otro tipo de interés más interesante que nada más pasar volando por nuestro espacio aéreo, ¿no? Para cerrar la tertulia paranormal de esta noche, me gustaría mucho cerrar con una conclusión de cada uno de ustedes, compañeros, sobre el tema de los reptilianos. Paul, ¿cuál es tu conclusión con respecto al tema de esta noche? Mira, sinceramente, como está de moda lo reptiliano ahora y que todos lo enfocan con las esferas políticas, todo el tiempo se ha puesto la imagen de un reptiliano en el poder, como Cécrope el primero, que es el primer rey de Atenas, de Grecia, y que era mitad humano y mitad serpiente, como en la Biblia el dragón o la serpiente todo el tiempo estaba representando la avaricia. ¿Sí me entiendes? Yo pienso que todo eso es el ser humano tratando de echarle la culpa a algo. Pero yo creo que en los confines de nuestro planeta sí existen los reptilianos. Y en base al test que hice, yo no soy uno de ellos. Miguel, ¿cuál es tu conclusión de esta noche? Pues a mí me parece que, como bien lo dijeron, es solamente un conjunto de cosas que nosotros ligamos nada más a un concepto. Es algo conceptual, por supuesto, hablando específicamente de la ocupación de los reptilianos en las esferas políticas y en los puestos importantes. Y también concluyo que no solamente los reptilianos, sino otras entidades que están expresadas en la criptozoología son posibles, son viables, toda vez que diariamente encontramos nuevas especies y hay muchas que todavía no terminamos de comprender. Y esa sería la segunda conclusión. Y la tercera es que pues es un tema que es bastante interesante y que vale la pena estudiar de manera lógica, siempre siendo objetivo y sobre todo muy honesto, ¿no? Así es. Y usted, amigo que nos está escuchando, amigas que nos están escuchando, ¿cuál es su conclusión con respecto al tema de los reptilianos? Nos gustaría leer sus comentarios. Y bueno, pues llegamos al final de esta emisión. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros desde el Estado de México. No, pues muchas gracias a ti y gracias a todas las personas que están pendientes de estas transmisiones. Saludos para todos y bendiciones desde Tecámac, en el Estado de México. Muchísimas gracias. Paul Leiva. Saludos hasta el Estado de México, Miguel, y muchas gracias a todas las personas que están escuchando este bonito podcast, y espero y sigan escuchándonos. Mi nombre es Rafael Oseguera, les mando un cordial saludo, y también a nuestro amigo Jerome en controles de cabina. Esto fue Adimensional. Nos vemos el próximo viernes. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Hasta pronto.